Gloria a Dios, amados hermanos, gloria a Dios. El tema que tocaremos hoy le hemos titulado con una gran verdad: el purgatorio no existe. La Iglesia Católica Romana concuerda con la enseñanza bíblica cuando enseña que existe un cielo y un infierno. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Gloria al Señor. Pero está en desacuerdo total con las Sagradas Escrituras respecto a la existencia de un purgatorio, es decir, un lugar intermedio de tormentos y purificaciones donde, según el Vaticano y el Papado, van las almas de los que han muerto en gracia, en amistad con Dios, pero con la mancha del pecado venial o con alguna culpa resultante de pecado no expiado. A este respecto, Cristo, por su palabra, nos enseña otra cosa. Veamos. ¿Dónde van las almas de los que mueren en gracia con Dios? Un ejemplo y bien fundamental. Lucas 23, libro de Lucas, capítulo 23, verso 43. ¿Qué dijo el Señor a este varón? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Habla de purgatorio? Este hecho es suficiente para refutar desde el vamos la mentira repugnante que después de la muerte la necesidad de un purgatorio. Sabiendo que Cristo, quien dio su vida y derramó su sangre en sacrificio perfecto para la salvación de las almas que han creído. ¿Dónde habla de purgatorio? El purgatorio, formulación del diablo enquistado en el papado. Y acá no venimos con la intención de ofender, de herir, de pelear, de presentar broncas, nada que ver. Estamos explayando la verdad de Dios por su palabra. Y nuestro deber como iglesia protestante es justamente lidiar en contra de las mentiras que tratan de espiritualizarse. Entonces decimos, formulación del diablo enquistado en el papado, que niega la verdad del perfecto sacrificio de Cristo, porque esta es la finalidad, negar la verdad del perfecto sacrificio de Cristo. Pero veamos por este hecho del malhechor arrepentido, veamos cómo Dios avergüenza al Papa y sus mentiras. La promesa que Cristo hace al ladrón arrepentido muestra cuán perfecto es el sacrificio de Cristo. Este hombre malhechor que moría junto a Cristo se arrepiente, confiesa a Cristo, clama a Cristo. Y para Cristo bastó el arrepentimiento y su confesión de fe. ¿Qué le respondió el Señor? ¿Qué le respondió el Señor al requerimiento del malhechor? ¿Te es necesario pasar por el purgatorio primeramente? No. El Señor dijo, hoy, y óigase bien, hoy
no mañana ni pasado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entendamos pues, el que cree será salvo, y el que no es condenado. Y este varón junto a Cristo creyó. ¿Y qué dice Mateo 16:16? Perdón, Mateo no, el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16. El que cree será salvo, y el que no es condenado. El que creyó, el ladrón arrepentido, el malhechor arrepentido, fue salvo. Y ese mismo día, esa misma tarde, fue al paraíso juntamente con Cristo. ¿Hizo falta purgatorio? Todas las mentiras papales, como la del purgatorio, como único medio de purificación de las almas, volvemos a repetir, mentiras. Nada de esto concuerda con la verdad de Dios establecida en su palabra. ¿Cuánta diferencia existe entre la verdad de Dios y la mentira del diablo enquistada en la religión católica? ¿Cuánta diferencia? Como lo es el tema del purgatorio. Además, otra verdad bíblica que deja por tierra la mentira del purgatorio. Las almas de los muertos de Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Y las almas de los decapitados de Apocalipsis capítulo 20, verso 4. ¿Cómo entraron al cielo esas almas sin pasar por el purgatorio? Tal cual el caso del malhechor arrepentido, que recientemente hemos visto. Se arrepintieron genuinamente. Dice, las almas de los mártires y de los decapitados, por la causa de Cristo, entonces estaban verdaderamente arrepentidos. Gloria a Dios. Apocalipsis lleva 2000 años de existencia. Apocalipsis es una visión profética y no habla de la falacia del purgatorio que se inventó en el año 1439 después de Cristo. Este es un tema que abordaremos más adelante y específicamente. Pero vamos a continuar con el tema purgatorio. El purgatorio totalmente antibíblico, como bien sabemos, refiriéndome a todos aquellos que están volcados en arrimarse a Dios por el estudio, por el conocimiento, por el discernimiento, por el Espíritu de Dios, de la palabra. El purgatorio es un producto típico de la teología especulativa del catolicismo romano, es decir, una formulación de ideas. El purgatorio no es una revelación divina estable, perenne, plasmada en la Biblia, de ninguna manera. Pero esto el papado, con su artimaña, intenta hacer creer que es bíblico, que es mandamiento divino, y esa es una de las mentiras más grandes del diablo. El purgatorio es un criterio humano, una fabricación inventada por el pensamiento humano, al cual el papado trata de relacionarlo con la Biblia por medio de manipulaciones, especulaciones y distorsiones de las Sagradas Escrituras, como bien podemos verlo hoy día y oírlo. Haciendo un seguimiento en la historia católico-romana, encontramos que la doctrina del purgatorio tiene su origen en el Concilio de Florencia, Italia, en el año 1439, como recientemente lo mencionamos, año 1439 después de Cristo. Pero préstese atención, al decir su origen nos referimos que fue ideado, formulado y aplicado como dogma católico romano en el año 1439 después de Cristo, aunque las bases son diabólicas, porque el origen del purgatorio
propiamente dicho, se remonta varios siglos antes de Cristo. Este concilio formuló la doctrina del purgatorio en base de culto a dioses paganos, de criterios crueles, asesinos, donde se sacrificaba al niño para rendirle culto al dios Moloch, es decir, al mismo Satanás. Incorporándolo, el papado romano, incorporando el purgatorio a la liturgia papal y a la mente de la feligresía católico-romana, como si fuese doctrina bíblica. Pero no pudo el papado, no puede el Vaticano lograr plenamente su propósito de engaño a causa del impedimento que ejerce la Iglesia protestante de sana doctrina, la cual es vigía de la verdad de Dios aquí en la tierra, exponiendo y proclamando la verdad de las Escrituras en contra de todo lo que es profano que intenta pasarse por divino, como es el tema del purgatorio, como es todo el dogma de la liturgia católica romana. Todo es una sarta de mentiras, porque nada de eso concuerda con la palabra de Dios. Pero en este momento estamos tocando el tema del purgatorio. Entonces decíamos, la cual es vigía de la verdad de Dios aquí en la tierra, exponiendo y proclamando la verdad de las Escrituras en contra de todo lo que es profano que intenta pasarse por divino. Y nunca podrá, mientras la iglesia protestante sea peregrina aquí en la tierra. Porque aunque somos peregrinos y no tenemos dónde recostar nuestra cabeza, como le sucedió a nuestro Señor y Redentor, ¿no es así? Estamos para exponer la verdad de Dios en Jesucristo, sin ningún otro agregado. Sabiendo el papado que una actitud así de profanación es desafiar a la mayor y magna autoridad divina que ordena no agregar ni quitar, no distorsionar. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19. Mandamiento este que solo Satanás se atrevió en desafiar. Mandamiento este, Apocalipsis 22, 18, 19, que solo Satanás se atrevió en desafiar a Dios como aún lo hace en la actualidad mediante la religión católica. Entonces, ¿queda en claro el origen tenebroso del catolicismo romano? Si desafía a Dios por las Escrituras, desafía a Dios, ¿cuál es su origen? Porque esta doctrina del purgatorio, cuyo verdadero origen se remonta a un paganismo muy antiguo que es antes de Cristo y el que Dios aborrece y prohibió a Israel practicar. Veamos Levítico capítulo 18, verso 21. Nos dice, y no des hijos tuyos para ofrecerlos por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová, dice el Señor. En Jeremías capítulo 32, verso 35 nos dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch. Lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación, dice el Señor, para hacer pecar a Judá. Y en el libro Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10, nos dice al respecto, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pase su hijo o su hija por el fuego a Moloch. Acá está refiriéndose al rey Ezequías. Al rey Josías, el nieto o el bisnieto del rey Ezequías, ¿no? Así, cuando este joven rey, profanó
todas las tumbas de idolatría, e hizo extraer todos los huesos y los quemó junto al altar de paganismo. Ya bien podemos notar que en el Concilio de Florencia, año 1439 después de Cristo, el Papa con sus cardenales y el Vaticano todo no ignoraban con qué basura pagana elaboraron el dogma del purgatorio para reemplazar el perfecto sacrificio de Cristo por su vida y por su sangre, desafiando así a Dios y con la cual engañan a la gente haciendo creer que la doctrina del purgatorio es inspiración divina. Que el Señor mismo reprenda al diablo enquistado en el papado, pues a la mentira llaman verdad y a la verdad le llaman mentira. Esto nos demuestra que el papado no tiene temor de Dios y sus raíces religiosas son satánicas, como toda religión. Por lo mismo, el tema del purgatorio es post-bíblico, por haberse diabólicamente formulado 1439 años después de Cristo. Y antibíblico, porque la base de su existencia no radica en la palabra de Dios, ni puede por ser post-bíblico, 1439 años después de Cristo. Y antibíblico, porque la base de su existencia no radica en la palabra de Dios, ni puede por ser posbíblico. Es decir, el purgatorio 1439 años después de Cristo. Gloria al Señor. Sino que la base original del purgatorio está aferrada desde sus orígenes en el más antiguo, abominable método de purificación diabólica que demanda y ordena asesinar niños sacrificándolos por el fuego a Moloc. ¿O no está el purgatorio caracterizado por llamas de fuego? ¿Cuál es su origen? Y la gran finalidad de esta abominación papal del purgatorio fue el intento en demostrar fallas en el perfecto sacrificio de Cristo. Es decir, que el sacrificio de Cristo fue insuficiente para la salvación de las almas. Con el agregado del purgatorio, el papado no hace menos que llamar mentiroso a Dios por su palabra, según Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, que nos dice, la sangre de Cristo nos limpia de un pecado, de todo pecado. Para la iglesia evangélica no hace falta creer otra cosa, que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y no un purgatorio, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque como iglesia protestante hemos creído que es por la sangre de Cristo, vivimos en la fe que genera esta gloriosa y hermosa, bellísima y deleitosa promesa. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Libro de Romanos capítulo 1 verso 17, libro de Gálatas capítulo 3 verso 11, libro de Hebreo capítulo 10 verso 38. El justo por la fe vivirá. Pero el papado con su purgatorio presenta una antítesis de muerte, porque todo el que cree en el purgatorio va a muerte, va a condenación. Entonces, pero el papado con su purgatorio presenta una antítesis de muerte a esta verdad de vivir solamente por fe en Cristo. Una falsa perfección de salvación totalmente aparte y ajeno del sacrificio cruento y perfecto de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Una perfección de salvación a través de demonios, totalmente. Es como decir, es como creer que Dios mismo, luego de haber proclamado que no hay justo ni aún uno en la tierra, libro de Romanos capítulo 2 verso 10, dejó al Papa perfeccionar una salvación que solo Cristo, el único hombre justo, fue enviado a realizar. Pero como no lo hizo bien, entonces Dios delegó al Papa
Por favor, que el Señor reprenda al diablo y a todos los que creen esta mentira. Ahora, para mí cabe la pregunta, ¿se habrá equivocado Dios? ¿Será más perfecto el Papa que Dios? ¿Un pecador más perfecto que Dios? ¿Se habrá equivocado Dios? Porque según el papado, Jesucristo el justo, el santo Hijo de Dios, no cumplió su misión en lograr un perfecto plan de salvación mediante su sacrificio. Que para alcanzar esa salvación, el papado debió de recurrir a un plan de salvación mediante la purificación de fuego llamado purgatorio, que al ser por fuego ya no es por sangre. Y si no es por sangre, como dicta el plan perfecto de Dios para la salvación, ya no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de dónde procede? Cristo mismo, en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 13 y verso 14, nos dice que dos son los caminos, por consiguiente, dos son los reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Por lo tanto, el purgatorio, que es por fuego y no por sangre, como Dios determinó, el purgatorio pertenece al reino de las tinieblas, cuyas bases de origen son demoníacas y pertenecen al más nefasto culto pagano, y de fuego, asesino de niños, para la adoración a aquel que reina, aquel que reina. El que reina sobre el mundo es Satanás, antiguamente personificado por aquel que reina, que es lo que significa Moloch. La palabra Moloch no es un nombre propio. La palabra Moloch deriva justamente de aquel que reina, es lo que significa Moloch, aquel que reina. Pero como dijimos, Dios no reina sobre el mundo, Dios reina sobre su iglesia, que le ama y lo tiene por rey. Pero sobre el mundo reina Satanás, a quien, por medio de Moloch, ¿no es así?, se le rinde culto. Prestemos atención, y prestemos atención. Cómo Dios de antemano, con el libro más pequeño de la Biblia, refuta y ridiculiza todas esas mentiras que el diablo, a través del Papa romano, intenta acreditar con el cuento de la purificación por el fuego del purgatorio, que no es otra cosa que el mismo fuego del infierno. Eso téngaselo por seguro. No es otra cosa que el mismo fuego del infierno. Cuando Dios, con el libro más pequeño de su palabra, y para que nadie entre en espanto y tenga miedo del purgatorio para después de la muerte, Dios nos muestra por Jesucristo la verdad de su grandeza, de amor divino, con que gobierna, guía mediante su espíritu y reina sobre la iglesia evangélica, aún estando la iglesia en estado de imperfección. Estamos hablando de la iglesia que está aquí en la tierra todavía, antes del arrebatamiento. Vean, amigos católicos, cómo Cristo guarda su iglesia en el presente, preparándola para el futuro por venir en gloria. Es decir, la iglesia, aún estando en la tierra, peregrina y menospreciada por el mundo, Dios la guarda y la alienta. ¿Quién otro, aparte de Cristo, anhela hablarle de este modo tan amoroso a la iglesia protestante si el mundo con sus religiones la odian? Pero por este pequeño libro, Dios alienta a la iglesia que trabaja en pos del engrandecimiento de la gloria de Dios. Oigamos al novio Jesucristo hablarle a su novia, la iglesia. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 14, capítulo 4, verso 7, capítulo 5, verso 2, capítulo 6, verso 9, capítulo 7, verso 6. Veamos. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 14. Aleluya. Y continuaremos más adelante, amados, en el próximo video, para la gloria de Dios. Continuar predicando el Evangelio. Y les amonesto, amados hermanos, a que
No solo ver y oír el video, sino también ponerlo por obra. Ayudemos a la gente que está en ignorancia, que está en desconocimiento. Es nuestro deber como iglesia, es la misión que Cristo nos ha dado. Amados, será hasta el próximo video. Dios me los bendiga muy ricamente. Hay poder en su santo nombre. Aleluya.